tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoitia y estamos en Libre Opinión. La tarde de hoy tenemos un invitado de lujo. Gracias. El buen amigo Javier Galeana Cadena. Ahí lo hemos invitado el día de hoy, él es psicólogo, pero lo hemos invitado el día de hoy porque se ha dado a la tarea de hacer un libro que se llama Si te choca, te checa, que es este que tengo aquí en mis manos y que por supuesto se los recomiendo ampliamente. Ahorita me van a hacer el favor de hacerle una toma de cerca al libro. Este libro tiene 48 capítulos, cada capítulo toca la sabiduría popular con un enfoque personal que está sumamente interesante. Yo se lo recomiendo si tiene usted oportunidad de adquirirlo, le va a servir de mucho en su formación y sobre todo en su ruta de vida. Muy bien, pues muchas gracias Isaac por el close-up. Javier, ¿qué es lo que has escrito en este libro? Háblanos un poco de tu libro, por favor. Mira, yo soy psicólogo. Sí, por supuesto. Obviamente a mí me apasiona el comportamiento humano. Sí. Me apasiona por qué el ser humano actúa de una manera, por qué el ser humano nacido en el mismo seno, con la misma educación. Sí. Dos hermanos iguales, uno tiene éxito y el otro no. Es cierto. Obviamente también me apasiona mucho el asunto de la terapia de yo no le llamo pacientes, le llamo clientes. Porque el psicólogo yo lo considero un asesor, un orientador, un facilitador. Entonces, a mis clientes, cuando van a terapia conmigo, van a preguntarme sobre problemas de la vida cotidiana. Y a mí me da mucho gusto porque están atorados y la gran diferencia que van a hacer en su vida es que se deciden buscar un asesor. Y lo que ellos me preguntan a mí, por ponerte un ejemplo, luego lo digo a manera chusca, en las pláticas que yo doy, yo también doy conferencias, me dicen, le digo que hay muchas mujeres, igualmente hombres, que sufren en el amor. Y entonces van y lo primero que me dicen, psicólogo, ¿por qué tengo tanta mala suerte en el amor? Y entonces yo le digo, bueno, vamos a ver. Y entonces les comento, cuando empezamos a hacer una revisión de vida, que le digo, oye, es qué casualidad, fíjate, eliges puro borracho, o puro mantenido, o puro pegalón, puro hombre violento. Esos, los novios los elegiste, o alguien te los metió. No, yo los elegí. Y entonces siempre acabo la primera terapia diciéndoles que les voy a dejar de tarea. Primero, que se den cuenta que no es una situación de suerte. Claro. Que ellas están eligiendo. Y lo que les dejo de tarea a mis clientes es, pregúntate mejor por qué eliges ese tipo de personas. La selección la haces tú al final. La elección la haces tú. Dice un dicho. La elección y la selección. La elección y la selección, es correcto, cosas. Pepe. También, este libro que yo escribí, lo escribí de los dichos populares. Ahorita que estoy platicando contigo, se me viene a la cabeza un dicho popular. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. Y te diré quién eres. Di qué comes y te diré quién eres. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, y entonces, hoy a través de las redes sociales, llegan algunos pensamientos a través de las redes, a través de Facebook, WhatsApp. Pero yo veía los pensamientos, por poner un ejemplo, dime con quién andes y te diré quién eres, y lo que hacemos es reenviarlos. Pero se me ocurrió allá por el 2011 empezarles a poner un mensaje personal y les agregaba un mensajito personal. Por eso algo se me viene a la cabeza, dime con quién andas y te diré quién eres. Y entonces yo le ponía arriba, el que con lobos anda a aullar, Escoge a tus amistades. Escoges a tus amistades. Y entonces,
como yo tenía el pendiente, era un pendiente personal escribir un libro, y no sabía el tema, yo como psicólogo empezaba con autoestima, con autoconcepto, con violencia, con educación familiar, hasta que un día dije, bueno, las reflexiones que tú haces todos los días, ¿por qué no las amplías? Pues claro. Y entonces lo que hice fue ampliar los temas. Sí, ya habías hecho el libro y lo único que hiciste fue formalizarlo. Fue formalizarlo. En pocas palabras, ¿no? Y entonces es un libro que he tenido la oportunidad, Pepe, de presentarlo 2 veces en Chilpancingo. Aquí en Acapulco lo presenté en el Partenón, en la Casa de la Cultura de Zihuatanejo. Lo he presentado también en Atoyac. Y es un libro con mucho éxito porque trata, como tú bien dices, temas de la vida cotidiana. Temas de la vida cotidiana. Pues ahora lo estás presentando aquí en TV Acapulco. Y ahora lo estoy presentando en TV Acapulco, y yo a ti te doy de verdad te doy las gracias por tenerme, sentimos honrados con tu presencia. por estar aquí. También algo que te comentaba ahorita antes de iniciar el programa, que anteriormente, las anteriores generaciones, yo recuerdo en Atoya, yo soy atoyaquense, que los papás nos decían, ya cuando estábamos entrando a la edad de la adolescencia, terminábamos la secundaria, y nos decían, ¿qué quieres hacer? ¿Trabajar o estudiar? Y decidía uno, no había conflicto, trabajar o estudiar. Y estudiábamos o trabajábamos y vivíamos en escenarios de certidumbre. ¿Qué quiere decir esto de certidumbre? Nuestros padres en la costa o tenían huerta de coco, o tenían huerta de café, o tenían negocio, y les iba bien. Muchos padres en la Costa Grande sacaron a sus hijos de la huerta de coco y no había ningún problema. Hoy estas generaciones se les ha complicado. Terminan la licenciatura con un título. Ellos están con la creencia que cuando tengan ese título les va a ir bien. Y eso no necesariamente es una verdad. Garantía, no es una garantía. No es una garantía. Sí. Y entonces nos encontramos con jóvenes que tienen un título, algunos consiguen trabajo, algunos no, y salieron de la misma universidad. Y entonces yo también digo, bueno, ¿por qué algunos consiguen rápido trabajo y por qué otros no consiguen trabajo? En el asunto de amores, también acuden luego a mi orientación profesional y me dicen, quiero preguntarle, psicólogo, tengo conflicto en el matrimonio y no sé si me quiera divorciar. Y le hago a usted la pregunta, ¿me divorcio o no me divorcio? Y yo les contesto, el problema no es que te divorcies o no te divorcies, porque después vas a venir conmigo y me vas a decir que te sientes sola o que te sientes solo. Y entonces, ¿en qué consiste también que una persona sola o acompañada sea feliz o sea infeliz? Y entonces, como investigador de la conducta humana, pues también me di a la tarea de investigar de temas. Algunos temas están plasmados en mi libro, de plasmar temas en qué consiste el éxito, ¿sí? Y entonces me puse a investigar en qué consiste el éxito y doy conferencias también sobre ese tema, es decir, cómo conseguir el éxito, cómo vivir una vida plena, cómo, yo le llamo luego a mis conferencias de acuerdo al escenario en que yo lo vaya a dar, padres de hijos exitosos, si lo doy a jóvenes, liderazgo por competencias, si lo doy a servidores públicos, cómo ser un servidor público exitoso por competencias. ¿Por qué por competencias? Se han de preguntar ustedes, ¿por qué por competencias? Porque hoy en día, comentaba en este escenario complejo en que nos encontramos, sí, hoy en día es necesario conocer y aplicar nuevos conocimientos. ¿A qué me refiero, Pepe, con nuevos conocimientos? Ya no es suficiente con que tú termines una licenciatura, con que tengas conocimiento en literatura, en matemáticas, en biología, en historia. Hoy hay que tener conocimientos y poderlos integrar a esos conocimientos, a esos nuevos conocimientos, para poder ponerlos en práctica. ¿A qué me refiero?
Los pilares de la educación hablan, el primer pilar es el saber saber, pero ahí no termina todo en el saber saber, porque aquí nuevamente entramos, ¿y qué vas a hacer con el conocimiento? Si ese conocimiento tú no lo integras a algo importante, que son tus habilidades, entonces en ese momento no sabes qué hacer con tu conocimiento. ¿Cuántas personas terminan su licenciatura y andan dedicados a muchas cosas menos a lo que ellos estudiaron? Y no necesariamente por un asunto de que no haya trabajo, sino porque realmente no obtuvieron el conocimiento que realmente, o no aprovecharon el conocimiento que realmente ellos les dieron a conocer. También otra situación muy importante que tiene que ver con estas nuevas competencias es el saber hacer. ¿Qué voy a hacer? Pero para saber qué voy a hacer, Pepe, nos metemos a un tema muy interesante que tiene que ver con sentido de vida. Mira, hubo un psicólogo, Erich Fromm, que hizo un estudio. Él es un judío que estuvo en los campos de concentración. Y entonces él dijo que los que sobrevivieron es los que tenían un porqué para sobrevivir. Fíjate, nada más que interesante. Y lo mismo pasa en la vida actual del ser humano. El ser humano llega a los 20 años, es la edad todavía de los sueños. ¿Qué voy a hacer? Los 30 años no perdemos la esperanza, pero llegan los 40 años, Pepe, y como que hacemos un balance de nuestra vida. Y entonces ahí nos damos cuenta y volteamos para atrás. Y si hay una crisis emocional, al darnos cuenta muchos que no tenemos un verdadero sentido de vida. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Y entonces yo, buscando ingredientes, pude encontrar ingredientes que nos ayudan a poder lograr una meta, a poder ser feliz, a poder darte cuenta por qué algunos tienen éxito y algunos otros no tienen éxito. Entonces, todo eso, parte de esos ingredientes están en mi libro y otros más los podemos ir comentando. Y entonces, para mí algo bien importante tiene que ver con el saber ser. Y el saber ser tiene que ver con valores y tiene que ver con actitudes. Y entonces, en una ocasión escuché y se me hizo una frase maravillosa, que la grandeza de un país tiene que ver con la grandeza de su sociedad. De su gente, sí. Pero la grandeza de su sociedad tiene que ver con la grandeza de su gente. ¿Y quién es su gente? Eres tú. Es la persona que nos está apoyando en este momento. Que nos está viendo a través. Son ustedes que nos están viendo. Sí. Y entonces, en mis conferencias que yo imparto el tema de valores. Y cuando yo comento el tema de valores, les comento una experiencia que yo tuve, que tuve la oportunidad de dar alrededor de unas 150 conferencias que di alrededor de todo el estado de Guerrero, en la que me llamaban de las escuelas, porque en las escuelas hay muchas crisis en las escuelas, y entonces le echan la culpa a los padres a los maestros, y después entre los padres y los maestros le echan la culpa al gobierno, y algunos le echan la culpa a Televisa, y algunos le echan la culpa a la Rosa de Guadalupe, y bueno. Y entonces, platicando con los padres, ya después de que yo les preguntaba todo esto y ellos me echaban muchas culpas, yo les decía a los padres lo que yo investigué en las escuelas. Yo llegaba a las escuelas muy temprano a investigar. Y había un fenómeno que me llamaba mucho la atención. Yo por lo general mis conferencias las daba los lunes. Y vi esta variable permanente, fíjate. Los niños que entran al kinder entran a las 9, los de las primarias entran a las 8 y los de la secundaria entran a las 7 de la mañana. Pero había un ingrediente que tiene que ver con la impuntualidad. Los que entraban, los niños que entraban al kinder a las 9, iban ahí llegando, rayando a las 9, 9:05, jalándole el bracito al niño, y bueno. Los que entraban a las 8 o a las 7 de la mañana, el día del homenaje, una gran cantidad de padres de familia y de alumnos se quedaban afuera. Director, ¿y por qué están afuera? Me decía el director, porque llegaron tarde. Y le decía, director, ¿y qué ganan? Y entonces me iba a platicar con los alumnos. Dice, pues ni queríamos entrar al homenaje, ahorita nos van a dejar entrar.
Y entonces yo le decía al director que ese no era el problema. Entonces ya cuando hablábamos con los papás, yo les decía lo siguiente, les decía, miren, a mí me llamaron para platicar con ustedes, pero me llamaron no para que les diera consejos, me llamaron para que de aquí pudiera salir una conciencia. Claro, una solución. Una solución. Y entonces yo les decía a ellos que de quién era culpa que sus hijos llegaran tarde. Y entonces le decía, quiero que me miren al rostro y que honestamente me digan quiénes se preocupan porque sus hijos lleguen temprano a la escuela. Y entonces quiero que alcen la mano, y ahí sucedía algo, pues te puedo decir, bien interesante. Una tercera parte, una cuarta parte, cuando mucho a lo mejor la mitad alzaban la mano. Y entonces yo les preguntaba que qué tenía que ver Televisa, el gobierno, el gobernador, el presidente de la República, la reforma educativa, con que sus hijos llegaran ¿a tiempo o no? Llegaran a tiempo, no. Señores, padres de familia, tienen tarea. El otro punto, Pepe, yo les decía que si querían tener hijos responsables, todos los papás alzaban la mano. Y entonces les decía, la fórmula es fácil, papás. ¿La quieren conocer? Sí, la queremos conocer. Desde el primer día, el primer día de clase, cuando estás en primero de primaria, ahora desde kinder, ¿cuál es lo primero que te enseñan en el primer día de clase? Pues el número 1. Y te dejan una plana del número 1. ¿Qué letra te enseñan? La A. Y te dejan una plana de pura A. Y dije, papá, yo les pregunto, ¿qué pasaría si ustedes desde que entran a primer año, el primer día, segundo de primaria, tercero, sexto de primaria, la secundaria, ustedes están atentos a que sus hijos hagan la tarea? ¿Qué sucedería? Y yo les pregunté entonces, a ver, mírenme a la cara y quiero que me digan ustedes quiénes se hacen responsables de que sus hijos traigan la tarea. Igual sucedía el mismo fenómeno. Y entonces, ya cuando terminamos esa parte de los valores, Pepe, cuando terminamos esta parte de los valores, ellos ya salían con una conciencia y ya no salían culpando. Ya no salían culpando, porque se daban cuenta que ellos jugaban un papel importante. Eran copartícipes. Eran copartícipes en la educación de sus hijos. Les dije, papá, y lo más triste, voy a platicar con jóvenes que ya no quieren estudiar en la prepa, y tienen razón en ya no querer estudiar prepa. Traen una educación tan deficiente arrastrando desde la primaria y la secundaria, llegan a la prepa sin saber nada. Ya no pueden. Híjole, qué difícil, le dije, estar sus hijos en el salón sin saber. Ese hijo que va y dice, papá, que ya no quiero ir, tiene mucha razón. Es como si ustedes ahorita me estuvieran escuchando y yo estuviera dando una conferencia en turco, o en alemán, o en ruso. Pues no entienden nada. Le dije, y también, ese es otro asunto, por eso hay tanta deserción escolar, que ya preocupa la deserción escolar, pero en la que usted juega un papel muy importante. Pero Pepe, también hablando sobre los valores, algo que yo he señalado en mis conferencias, hay situaciones que nos deben de avergonzar como mexicanos. Mira, te voy a poner 2 casos de pérdida de valores colectivos. Uno es ver la cantidad de personas que tiran basura en la calle. La verdad es vergonzoso, es triste, no sé cómo le podemos llamar a una persona que cínicamente ahora tira en la calle, en la vía pública, la basura, las sabritas, lo que sea. Vamos manejando, el auto delante, va la combi, el transporte público, el transporte personal, y nomás de repente ves por la ventana que vuela la basura. Sí. Yo te pregunto, Pepe, pues ¿de qué país estamos hablando? De un país de gente inculta. Pero hay otra situación también que me ha tocado ver, y que por ahí alguien sacó una encuesta que yo no sé, no tuve la precaución de ver porque venían parada, pero se las voy a comentar. Dicen que de cada 100 celulares que se pierden, 95 ya no regresan a sus dueños. Pepe, estamos hablando de una cifra no alta, altísima. Así fueran 90, 80 que se quedaron, estamos hablando estratosféricamente. Sí. Anteriormente yo recuerdo, cambia el chip,
La famosa frase, no seas tonto. Sí. Cambia el chip. Estaba yo en una feria y en la feria alguien anunció, me encontré un celular y así dijo, ya investigué que el celular es caro, que cuesta 6,000 pesos el celular, si me dan 2,000 pesos se los regreso, aquí estoy, es decir, ya públicamente no hay de que... El cinismo con el cinismo completo. Otra situación, Pepe, que es molesto, híjole, cómo hay personas que utilizan el lugar de los discapacitados, en el súper, en los cines, híjole, van al lugar de los discapacitados. Allí es importante hacer mención que la ley no nada más considera a los discapacitados, sino considera también a las mujeres embarazadas en el mismo rango de discapacidad, aunque sea una discapacidad temporal, y a las personas de la tercera edad. ¿Es correcto? Esas son las 3 personas que pueden hacer uso del lugar, no otro, ningún otro. Hasta ahí. Es correcto. Sí, pero es importante, te voy a decir por qué quise hacer la mención. Porque me tocó observar en un lugar, que no voy a decir cuál, donde llegó una persona de la tercera edad y se estacionó en uno de esos lugares y salió el policía federal a decirle que se tenía que quitar porque era para la persona que... Y él no traía, fíjate, no traía que engomado de silla de ruedas, no traía no usaba aparatos para deambular, etcétera, por lo tanto no era minusválido y no tenía derecho a hacer uso del lugar. Y entonces se acerca otra persona y le dice al policía, ese lugar está también destinado para el uso de las personas de la tercera edad y de las señoras embarazadas. El señor es un anciano. Si no alcanza usted a distinguir lo que yo lo veo desde aquí, que tiene la cabeza blanca y las barbas blancas, pídale su credencial de lector, su credencial del INSEN, para que vea usted que es de la tercera edad, y no esté usted peleándose con el hombre para que se quite cuando él, por ley, tiene derecho a hacer uso del lugar. Así es. Pues lo quitaron. Bueno, entonces y fíjate, es que la ignorancia no está nada más en el que tira el papel, sino también en el que vigila que se usen correctamente los lugares. Estoy de acuerdo contigo. Ahorita que no me estás comentando, hay otra situación que se ha últimamente, de unos años para acá, que se ha dado en los municipios, que yo no me explico. Las personas en moto, sin casco, protector, con sandalias, y con 4 personas arriba de la moto. Y la gran mayoría niños, además. Y la gran mayoría niños. Yo la realidad he tocado el tema como un asunto de inconsciencia de los padres, porque de qué otra manera le puedes llamar, porque si yo le pregunto a los padres que si quieren que a sus hijos les pase algo, va a decir que no. Entonces es un asunto de falta de conciencia, pero también, como tú bien dices, ¿y dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad? Híjole, yo digo, ¿a dónde vamos a dar en esta pérdida de valores, Pepe? ¿A dónde vamos a dar? A parar. Bueno, entonces, para mí es muy importante que el ser humano que quiere sentirse pleno, que quiere sentir felicidad, plenitud, nos conduzcamos dentro de un marco de valores. Los valores los vemos, yo te decía, que los vemos allá como que, la pérdida más grande, Pepe, es la pérdida de valores. Es la pérdida más grande que ha sufrido la humanidad, el problema que tenemos ahorita con el medio ambiente. Pues es una pérdida de valores, no tenemos conciencia, el uso discriminado de bolsas de plástico con una naturalidad, podemos estar usando un montón de plástico por más que nos dicen que tenemos. Porque no hubo ninguna reglamentación. Porque no hubo ninguna reglamentación, ¿verdad? Sí, y se tiene que reglamentar. Que ahora ya está reglamentado. Entonces, para mí un ingrediente muy importante para tener éxito es manejarnos dentro de un marco de valores personales, como yo te decía, como la puntualidad, la responsabilidad, el valor del respeto. Benito Juárez acuñó una hermosa frase que la deberíamos de ser nuestra todos los mexicanos, como entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pepe, es para que honráramos a nuestros héroes. Di una conferencia en la montaña donde está nuestro gran prócer Vicente Guerrero Saldaña, Vicente Ramón,
la montaña yo he ido y lo primero que me dicen es que somos los más pobres de Guerrero. Sí, yo he estado ya en cuando estamos ya cuando estamos allá, obviamente la montaña se ha marginado, mas sin embargo no pueden ellos seguir repitiendo esa historia. Y yo les decía, debemos honrar a nuestros héroes para que ustedes honren a Vicente Guerrero, para que lo honren, pero también los grandes índices de alcoholismo se dan en la montaña. Y entonces me llama la atención, ahorita que toqué el alcoholismo, cómo ahora tenemos más deserción escolar, tenemos más divorcios. Antes los divorcios eran, pero ahora de 10, ¿cuántos te gustan? 4, 5, 6. Y dicen que a la segunda vuelta crece el porcentaje. Fíjate. Pero esto es algo que la misma sociedad ha provocado. Acuérdate que anteriormente estaba el divorcio necesario. Tenías que ir a mostrar que había realmente una causal de divorcio. Así es. Después vino el divorcio necesario o el divorcio voluntario. Entonces ya había manera de ponerse de acuerdo. Claro. Eso facilitaba las cosas. Y luego vino el último, que es el incausado. Entonces ahí, aunque la otra persona no quiera, de todas maneras se divorcia el juez. Sí. O sea, ya... Y yo para mí... Perdón, déjame nada más hacerte un comentario. A propósito de lo que estás diciendo, me vino a la mente que hay un país en África, no sé si es el Congo, Ghana o alguno de esos, en donde las parejas se tienen que vestir del mismo modo en el que se vistieron para casarse, para presentarse ante el juez para el divorcio. Y ves las colas de la gente que parece que van a entrar a la iglesia y no, van a entrar con el juez de divorcio. Pero es curioso porque tal vez eso, el simple hecho de tener esa condición, detuviera o por lo menos los pusiera a reflexionar. Mira, Pepe, yo veo ahí aquí dos cosas. Una situación que tiene que ver con el divorcio es que se abrió la posibilidad. ¿Sabes qué? Vamos a andar juntos, si nos entendemos bien y si no, nos separamos. ¿Sabes cuándo se van a entender bien? Nunca, porque el divorcio, el matrimonio es un proceso. Por supuesto. De entendimiento, de tolerancia, de paciencia, ¿sí? De sacrificio. De crecimiento. Sí. En una ocasión escuché una frase que se me hizo muy buena, dice: el doctorado de la vida es el matrimonio. Sí. Claro, porque lo más fácil es al de enfrente, decirle: ahí está la puerta, lo que mide de ancho, ahí sales. Y yo creo que no es así. Y otra situación que me viene a la mente, ¿verdad?, que estás comentando con respecto a que se forman para divorciarse y que van vestidos igual. Sí. Fíjate, escuché también o leí por ahí que dice: se divorcian por lo mismo que les gustaba. Y te voy a decir a qué me refiero. O sea, la causal de matrimonio es la causal de divorcio. Es la causal de matrimonio y la causal de divorcio. Por poner un ejemplo, conocí un hombre simpático, híjole, me platica hermoso, bla, bla. Cuando se divorcian, la causal es: no lo aguanto. No le para la boca de hablar. Conocí a una muchacha, si tú la vieras, tan preciosa, su manera de vestir. Al final me divorcio por su manera de vestir. Porque no me gusta como viste. Que pensé que podía cambiarla, y ese es el terrible error. Ese es otro error. Tenemos que aceptar a las personas como son, por eso tenemos la opción de escoger, ¿verdad? Entonces, si encontramos a la que queremos, entonces hacemos migas con esa para ir un poco más hacia adelante. Sí, definitivo. Pero si tomamos cualquiera con el interés o con la creencia de que vamos a tener la habilidad de cambiarlo, no vamos a llegar a ningún lado. Fíjate que comentas cosas interesantes. Yo todavía he escuchado, pues puedo decir así, aberraciones cuando dicen: es que la estoy formando a mi modo. What? Sí, es que la estoy haciendo a mi modo. En mi libro toco un tema sobre la media naranja. Sí. Ok. Pues es una creencia. Y luego se vuelve medio limón, ¿no? Pues sí. Por lo ácido. Entonces, no podemos... Si yo le digo, es como si Javier se casara con su media naranja, pues sería Javiera. No vamos a complementarnos, porque vamos a ser igualitos.
te casas con alguien que te complemente. Así es. Y entonces no tendría que ser naranja, uno tendría que ser naranja, el otro perón, el otro mango, el otro guanábano. Sí, las mitades deberían ser de fruta distinta. De fruta distinta, sí. Es correcto. Para que haya un complemento. Para que haya un complemento. Entonces, Pepe, otro ingrediente que yo considero muy importante, que tiene que ver también con esto de la plenitud y de la felicidad, tiene que ver con un tema que me llamó la atención allá en los años 90. En 1993 hay un psicólogo norteamericano egresado de Harvard, Daniel Goleman, y rompe un paradigma súper importante que cuando yo lo leí, muchas cosas en ese momento quedaron despejadas. El tema de inteligencia emocional. El libro dice, los que han leído el libro dice, ¿por qué la inteligencia emocional es más importante que la intelectual? Fíjate nada más, qué interesante. Entonces, sobre la inteligencia emocional te puedo decir que la intelectual como la emocional se tienen que complementar. Dicen que pesa más la emocional y yo así lo creo. Es decir, un ingrediente importante de la inteligencia emocional se llama actitud. Ingrediente importante, sí. ¿Para qué? Para salir adelante después de un duelo se necesita la actitud. ¿Para qué? Para salir adelante después de un divorcio en la que no esperas el divorcio y de repente tu pareja, hombre o mujer, se fue. Y así como que, ¿qué pasó? Cuando de la noche a la mañana te quedas sin trabajo y no te imaginabas y tienes los compromisos ahí presentes, la hipoteca, la colegiatura de los hijos, el auto que estás pagando, la renta, ¿sí? Entonces necesitamos tener inteligencia emocional, yo digo, para poderse levantar de la lona. ¿Cuántas personas se quedan en la... Fíjate, Javier, déjame hacer un comentario sobre la inteligencia emocional en contra de la inteligencia intelectual. Yo he conocido gente sumamente brillante, pero que son unos perfectos déspotas. Uh-huh. Entonces son tiranos del intelecto. Es gente que cifra su fuerza personal en su conocimiento y en su inteligencia. No tienen el otro punto, que es la inteligencia emocional, sí. Que es indispensable. Yo no la considero necesaria, la considero indispensable porque es la que nos va a dar la posibilidad de la convivencia. Es la que nos va a dar la posibilidad de poder acercarnos a una persona y que la persona nos reciba con amabilidad y nos escuche con atención para que podamos hacer eso que tú haces. Tú haces uso de tu inteligencia emocional cuando vas a dar estos cursos, porque si tú fueses únicamente con la intelectual y no llevaras la emocional, tal vez ni siquiera te dejarían entrar. Sí, definitivo. Entonces, es sumamente importante. Bueno, si ese ejemplo que te acabo de poner, que tú requieres de forma indispensable hacerlo cuando impartes cursos, nosotros, el resto, que no damos cursos y que no somos psicólogos, sí interactuamos con la gente, sí impactamos con nuestras opiniones y recibimos las opiniones de otros, porque es la única manera de poder formar un criterio social, mental, político, del orden que tú quieras. Si no hay esa interactuación de forma pacífica y amable que se hace a través de la inteligencia emocional, entonces no hay comunicación. Definitivamente. Ya, fíjate. Qué interesante lo que tú comentas. Te decía que el ingrediente más importante de la inteligencia emocional es la actitud. Y la actitud, miren, yo por eso quise escribir mis 48 temas en el libro, y por eso me gusta este tema que me apasiona. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra actitud? Muchas veces, pero no nos detenemos a analizarla. Fíjate nada más. Y a darle su debida importancia. Fíjate, el mayor descubrimiento, Pepe, de cualquier generación es que un ser humano puede cambiar su vida a través de su actitud. Fíjate, puede cambiar su vida, puede transformar su vida, puede levantarse de la lona, puede dar un giro de la infelicidad a la felicidad a través de su actitud.
Y del fracaso al éxito. Y del fracaso al éxito. Nada más por la pura actitud. Y fíjate, ahorita que tú comentabas del fracaso al éxito, cuando empieza el tema del desarrollo humano, le preguntan a un psicólogo, William James, le dicen que cuál es el descubrimiento más grande que existe sobre desarrollo humano. Y él dice que el descubrimiento más grande es que antes se pensaba que primero había que actuar para sentir. ¿Sí? Que primero había que sentir para actuar. Y que el mayor descubrimiento es que primero hay que actuar para sentir. Y terminaba él su respuesta, dice, con un adagio. Y decía, el pájaro no canta porque es feliz porque canta. ¿Qué quiere decir esto, Pepe, si lo aterrizamos en la vida cotidiana? Tú me decías, por poner un ejemplo, fíjate, Javier, que amanecí un poco decaído, y entonces yo vengo y te digo, Pepe, vámonos a desayunar, y tú me dices, no, mañana que me sienta bien. No. Decía hace rato que comentamos aquí con la persona que me acompaña, con el Imaya, que es psicóloga, decía, contra la depresión, acción. Sí. El pájaro no canta porque es feliz porque canta. Entonces hay que meterle acción. Vámonos a desayunar, nos vamos a desayunar, y en ese momento, Pepe, ¿qué sucede? Y el hombre Cambia tu energía. Y el hombre no es exitoso porque es feliz porque es exitoso. Y el hombre exactamente la misma forma. Sí queda claro. Sí, por supuesto. Ahora, yo también en mi conferencia meto algunos mitos. El mito de la inteligencia. Hay personas que dicen, es que no soy inteligente. Fíjate nada más. Y entonces pensamos que inteligente por los japoneses o los norteamericanos, los guerrerenses. Yo les decía a los padres de familia, a ver padres de familia, ¿por qué el norte, oye, se lleva todos los premios? Pero tenemos, bueno, ustedes no tenemos, yo no me puedo anotar ahí, pero ustedes los psicólogos tienen una herramienta que es el test de los dominós, que mide la inteligencia. Sí, cierto. Pero te voy a comentar algo bien importante. Algo que mata la inteligencia es la disciplina. La disciplina. La constancia, la disciplina. Y el ingrediente más importante de la disciplina es la constancia. Van de la mano. Van de la mano, efectivamente. Entonces, las personas que son disciplinadas son ahorrativas. Las personas que son disciplinadas son puntuales. Las personas que son disciplinadas pueden bajar de peso. Pueden hacer lo que quieran. Pero se llama disciplina. Sí. Nosotros, por ahí hay tanto que hablar de estos temas. Se habla de que cuando vinieron un grupo de japoneses a México, de ejecutivos, dijeron, pero los mexicanos se parecen mucho a nosotros, la cultura, son muy alegres, van a la villa. También nosotros allá en Japón somos dados a las peregrinaciones. Dice, pero notamos la indisciplina del mexicano. Fíjate nada más. ¿Cuántos papeles tirados ves en Japón? No, pues hablar de Japón yo luego no quiero hablar ni de Japón ni de Finlandia, Pepe, porque cuando empiezas a platicar, híjole, por poner un ejemplo, Pepe, porque luego se ofende se podría ofender a la gente. Si hablamos de la educación de Finlandia, ¿no? Los maestros son una élite porque son elegidos, son los que forman. Cuando aquí, con todo respeto para algunos maestros, porque hay maestros excelentes que merecen mi respeto, hay algunos maestros que son una vergüenza en México. ¿O no? Sí. Y entonces el asunto que estamos hablando de Japón, entonces los japoneses dice, el mexicano lo que tiene es malos hábitos. El mexicano, cuando te dice ya vienes, y te dice ya voy, llevo en un minuto, y uno dice, en un minuto, pues, ya está acá afuera, ¿no? Para él un minuto es que va saliendo de su casa. Para nosotros no nos explicamos ese tipo de frases de los mexicanos. Sí, de acuerdo. Que tiene que ver con valores. El mito, Pepe, también de la felicidad. Yo me dedico también a escribir reflexiones. Escribí hace unos días una reflexión sobre la felicidad. Nos enseñaron que la felicidad es una meta.
cuando termine la primaria, cuando termine la secundaria, cuando termine la prepa, cuando termine la carrera, cuando me case, cuando tenga un patrimonio, cuando tenga hijos, cuando tenga un trabajo, y siempre vemos la felicidad. Adelante. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida que tiene que ver con todos estos ingredientes. Pues, tiene múltiples ingredientes, pero es un estilo de vida, no es una meta. ¿O no? Por Pero supuesto. vimos la felicidad como una meta, el mito del amor. Yo luego escucho el 31 de diciembre, ¿no? Que el 2019 haya mucho amor en mi vida, así como que, a ver, explícame, ¿qué piensas que solito va a llegar el amor y que todos van a llegar? Javier, te quiero, y que van a llegar tus hijos y tu esposa y tus amigos y tus compañeros de trabajo, cuando el amor se tiene que construir. Por supuesto. Alguien en una conferencia me decía, maestro, ¿usted qué es? ¿Qué piensa sobre el amor? Le dije, mira, hablar del amor es complejo, porque luego el amor lo asociamos con cariño, así no es que es muy amoroso, espérame, esas son muestras de afecto, ¿no? Yo les decía que el amor para mí es un conjunto de comportamientos y actitudes. Suena así medio frío. Yo les decía, mira, ¿por qué un conjunto de comportamientos y actitudes, Pepe? Una persona amorosa es paciente. Una persona amorosa es complaciente. Una persona amorosa es tolerante. Una persona amorosa te escucha. Una persona amorosa es solidaria. Y yo les pongo el ejemplo de que me pasa con mi esposa, ¿no? Mi esposa me dice, Javier, voy al súper, acompáñame. Vamos al súper. Yo no sé de lo que le digo, aquí te espero, ve tú. No, voy al súper con ella. Ya sé que me dice que va rápido. Ya sé que a la hora y media va a salir. ¿Sí? A lo mejor no trae lo que entró, pero trae otras cosas. Creo que nos pasa lo mismo. Pero yo ahí estoy, Pepe, y te lo digo, con toda mi actitud esperando. Claro. Sin estarle reprochando, sin decirle, aquí está tu tonto, háblame con la verdad. No, Pepe, con todo Así es. el cariño. Por eso para mí, cuando trabajamos esa parte de pareja, pues el amor es paciencia, es tolerancia, ¿sí? Dice un libro ahí que las mujeres son de Venus y los hombres somos de Marte. Y sí, es cierto. ¿Sí? Bueno. Porque no todas, ¿eh? No todas. Hay unas que son de Marte también. Hay unas que son de, bueno. Sí, muy belicosas. Pepe, también otro ingrediente muy importante que tiene y que también es un valor, pues es el valor de la paz. Mira, en una ocasión me invitaron a una marcha por la paz. Me llamaron 3 días antes, 2 días antes, un día antes, y a las 7 de la mañana ahí estábamos. Me dieron mi gorra y mi camiseta. 2,000 personas, Pepe. ¿Qué crees? A las 2 horas, ¿sabes lo que quedaba de esa marcha? No. Más que el gasto de las 2,000 gorras, de las 2,000 camisetas y una que otra pancarta tirado. Yo cuando platico con las personas, cuando tengo pláticas, conferencias, les comento que todos tenemos, esa paz la tenemos en nosotros, que la empecemos a dar. Es una aspiración. Decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? La paz empieza con una sonrisa. La paz empieza con una sonrisa. Entonces, esa paz que nosotros tenemos, pues tenemos que empezarnos primero a dar a nosotros mismos. Y después, ¿a dónde la tenemos que dar? Le decía a mi esposa, en el restaurante, en la vía pública, en el trabajo, ¿o no? Sí, por supuesto. Pero también eso tan fácil no lo hacemos. Yo soy servidor público y yo les comento cuando me toca capacitar a servidores públicos en el tema de cómo ser un buen servidor público, les comento que qué pasaría, Pepe. Les dije, miren, hablan muy mal de la burocracia, dicen, no, el burócrata no te hace caso, hay una película de Cantinflas en que ni te ven a la ventanilla de arriba te mandan a la ventanilla de abajo y así te traen. Les dije, ¿qué pasaría si los servidores públicos tuviéramos la capacidad de entender que nos debemos a la sociedad, a la que servimos, Pepe, y tratáramos a la sociedad como debe de ser? Pepe, imagínate que fueras tú a cualquier ayuntamiento, para no poner ejemplo, ¿sí?, de cualquier estado, y que llegaras y que te dijeran desde la puerta, buenas tardes, ¿en qué le podemos servir? Pase, lo acompañamos, voy a la oficina de catastro, ¿dónde está? Y lo llevamos. ¿Te llevan? Sí, que fue como si fuera una
una instancia como privada. Como si fuera una instancia privada. Entonces Sí. yo les comento, ¿por qué no lo hacemos, Pepe? Llegas muchas veces, claro, hay excelentes servidores, pero muchos servidores que no tienen esa capacidad de entendimiento están con el celular todo el día, pudiéndote orientar, no te orientan, a lo mejor ni te levantan, están escribiendo a máquina, en la computadora, no te dan la atención. Digo, ¿por qué no lo hacemos? Quiero que me digan ustedes, ¿por qué no lo hacemos? Vamos a hacer aquí un acto de conciencia. Y ya comentan porque pues no tenemos conciencia, pues irresponsables por lo que tú ¿por qué no lo hacemos, Pepe? Y queremos con marchas resolver y gastando en las 1,000, 2,000 camisetas y gorras, Pepe, y ya. Y llegamos a nuestra casa después de una marcha a seguir echando gritos y centellas. Sí. Bueno, pero también la psicología, el desarrollo humano es extraordinario, Pepe, porque hay algo que si lo entendiéramos y lo aplicáramos, una frase que ya hemos escuchado: si tuviéramos la capacidad de vivir este día como si fuera el primero Y el último. y la noche como si fuera la última, Pepe. Si lo entendiéramos, ¿qué haríamos desde que amanece, Pepe? Pues nos levantaríamos más temprano a disfrutar del día, Pepe. Del último día. ¿El último día o no? Te sentirías el corazón, lo maravilloso de tu respiración. Por la ventana verías lo maravilloso de la creación. ¡Wow! Actuarías diferente. Actuaríamos diferentes. Y volvemos otra vez a la actitud. Y volvemos otra vez, Pepe, a la actitud. Hay un filósofo igual, norteamericano, no es norteamericano, Alvin Toffler. Dice, los analfabetas del siglo XXI no son aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no tengan la capacidad de aprender, desaprender y reaprender. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar hoy en día en una capacitación permanente de nuevos conocimientos. Y sobre todo lo que acabas de decir es importante, o sea, no aceptar como cosa juzgada el primer conocimiento, sino aceptarlo, analizarlo, y luego dices desaprender y volver a aprender. O sea, olvidar que eso que aprendí como lo absoluto, como la verdad absoluta, ha sido ya superada por la investigación y por la ciencia. Y entonces ya eso lo tengo que desechar para tomar lo nuevo, tener esa capacidad, esa versatilidad, esa plasticidad para poder ir renovando el conocimiento y no anquilosarnos en uno solo. Esa es otra de las pruebas de la modernidad. Fíjate, lo único permanente es el cambio. Totalmente. Y no lo dije, y no se dijo ahorita. No, hombre. Lo dijo Heráclito, lo único permanente es el cambio, Pepe. Así es. Fíjate, qué interesante. Entonces es un tema que En la Grecia antigua. En la Grecia antigua es un tema que me gusta. Otro ingrediente bien importante, Pepe, que considero que es importante, hace rato te hablaba de sentido de vida, ¿sí? Muchas personas, Pepe, no saben cuál es su sentido de vida, no saben qué les gusta y no saben, al no saber qué les gusta, pues no tienen una meta. Y si tú no tienes una meta, Pepe, yo le digo que es como estar perdido en medio del desierto. Ves arena para todos lados. Te falta un ingrediente. A ver. Sin brújula. Sin brújula. ¿Verdad? Porque si tienes brújula en medio del desierto, ya sabes. Digo, caminas para sí, es cierto. ¿verdad? Pero estar perdido en medio del desierto sin brújula. Sin brújula. Eso es lo Pepe. terrible. Fíjate, qué interesante. Sí, ya no hay dirección. Sin brújula, Pepe. ¿Para dónde le jalas? Entonces, sí es importante tener una meta, pero también algo bien interesante, Pepe. Mira, una gran cantidad de universitarios ya que terminaron ya su licenciatura, ¿qué crees? Eligieron la carrera equivocada. Fíjate, es muy importante lo que estás diciendo y lo quiero decir al aire porque hace muchos años, y te estoy hablando de 1967, en 1967 había, el gobierno federal tenía un organismo que se llamaba Centro Nacional de Orientación Vocacional. Es correcto. Estaba en el Parque de Chapultepec, en
frente de lo que ahora es, un poquito más hacia la Fuente de la Diana. Hay un edificio ahí que no sé qué uso se le dé ahora, pero en ese entonces llegabas como aspirante a ser analizado y te pedían ahí algunos datos y te citaban al día siguiente a las 8 de la mañana. Yo me presenté en ese Centro Nacional de Orientación Vocacional a las 8 de la mañana y salí a las 2 de la tarde. Me dieron un cerro así de exámenes, entre ellos el de aptitudes, entre ellos el de los dominós, que me era la tercera o cuarta vez que lo hacía, y muchos otros más. Al final me despidieron y al día siguiente fui por los resultados y me dijeron para qué carreras tenía yo actitud y posibilidad. Eran las dos cosas, nada más. Eso ahora ya no existe. Cuando he platicado con personas que tienen a su cargo escuelas, me dicen, llevamos una materia que se llama orientación vocacional, pero he pedido documentos, me refiero a libros, apuntes o algo, y no hay nada, absolutamente nada. Se está totalmente hueco, es una pérdida de tiempo. Y no existe tal orientación. Y eso sí sería muy importante que se le pusiera interés, sobre todo tú que das estas pláticas, que le dijeras al colegio X, ¿verdad? Sí. Creo que es importante que tus jóvenes que estén ya en edad de dejar la escuela para irse a la universidad, antes de que escojan una carrera, que sepan qué van a escoger y en base a qué. Pepe, hace unos días comentábamos contigo sobre el éxito y sobre la felicidad. Sí. Puedo terminar una carrera con éxito, pero no es mi vocación. Pero no ser feliz. Entonces, claro. No ser feliz. Y entonces yo comento esta situación porque, a ver, Pepe, ¿qué sucede si te vas a dedicar tú a ser chef y ya terminaste la carrera de chef y no te sientes pues a gusto? Por más que te digan, Pepe, échale ganas, pues no le vas a echar ganas a lo que no te gusta. O si agarraste la carrera equivocada, llámese de contador y abogado, pues no la vas a desarrollar a plenitud. Yo lo que les comento a los jóvenes ya licenciados, cuando ya tienen la licenciatura y se dieron cuenta que no era la carrera indicada, que entonces aprovechen para, ya con la experiencia, con la práctica que han tenido ya en la vida, hagan una maestría. Y ya la maestría, Pepe, les ayude. Que les sirva a corregir el rumbo. Que les sirva a corregir el mundo. Es correcto, que les sirva a corregir el mundo. Ahora, ¿por qué es importante? Ahí te va. Muchas veces han escuchado, es que hagas lo que hagas, hazlo bien. Es una frase, pues sí, muy bonita, pero esa frase, Pepe, tendríamos que aclarar. No, pero así no va. Dice, cuando decidas hacer algo, lo que hayas decidido, hazlo bien, pero lleva la carga de la decisión de parte tuya. Sí, allá voy, Pepe. Es decir, es una frase que se oye fácil, Pepe, a ver, pero ¿cómo vas a hacer bien aquello que no te gusta? Yo les ponía un ejemplo. Yo recuerdo que estaba en la secundaria y ya queriendo ganar unos centavitos, me decían, Javier, ¿por qué vamos a meserear los fines de semana? Fíjate, el asunto de la mesería es muy socorrido, es una actividad muy socorrida para muchos jóvenes en la edad de la secundaria, preparatoria, en la licenciatura. Pepe, pero yo nunca le pude, es decir, la bandeja, nunca la pude. Y había amigos que era con una facilidad. Entonces, para todo se necesita saber cuáles son tus cualidades, tus actitudes también. Tus actitudes, sí, Pepe. Entonces, sí. Alguien me decía, dice, no, es que, a ver, espérame tantito. Me debatí esa parte, le dije, a ver, te voy a poner un mal ejemplo o buen ejemplo. Cuando hablamos de pasión, Pepe, hay libros que se han escrito sobre pasión. Uh-huh. Hay un libro que escribí que se llama Maestría de Robert Greene. Y él dice, primero busca aquello que te llama la atención. Cuando lo sepas, te vas a meter al tema. Y entonces vas a empezar a conocerlo. Y después vas a empezar a apasionarte. Y en el momento que nace la pasión, va a suceder algo bien interesante. Vas a empezar a crear. No puede haber creatividad en alguien que no esté apasionado. Además, todo va a ser muy fácil. Entonces, alguien me decía, dice, no, es que por necesidad, a ver,
Sí, yo sé que por necesidad tenemos muchas veces que entrarle a como nos venga, pues, pero no lo vamos a hacer con la pasión que debemos de ser. Sí. ¿Qué pasaría? Yo luego les pongo ejemplos. A ver, ¿qué pasaría si yo te dijera, piensa en alguien que jamás le darías un beso en la boca? Piénsenlo, no me lo digan, pienso, ya lo piensan. Ok, ahora besen a esa persona imaginariamente y yo les digo, quiero que lo beses apasionadamente. Y me dicen, no puedo. Pues ¿cómo vas a poder si no te gusta? Es exactamente igual con la actividad. No te va a apasionar aquello que no te gusta. A mí esto me apasiona. Hay temas, Pepe, que nada más los escucho. Los temas que tienen que ver con, a lo mejor con cuestiones ajenas a mis gustos, claro, pues nada más los escucho. Más sin embargo, no hay esa pasión. Cuando hay otras personas que están apasionadas en el tema. A mí, por poner un ejemplo, el asunto automotriz, pues no me gusta. Y veo que los ingenieros le saben bien y que tiene esto tu auto y con el puro ruidito. Entonces, hay profesionistas, hay jóvenes que desde muy chicos tienen clara su profesión. La profesión de médico es una profesión muy clara. Porque o son médicos o son médicos. No hay de que son médicos o son contadores. Pero hay otras carreras en las que hay confusión. Puedes ser contador y te metes a administrador o agarras una carrera humanista que nada que ver. Hay muchos psicólogos que terminan de psicólogos y no se dedican a la psicología. ¿Por qué? Porque a lo mejor no están satisfechos con la carrera de psicología que estudian. Entonces, elegir la carrera, dedicarse a lo que te gusta, a la pasión, wow, no hay carrera mala, pero no, así en esos términos. No hay carrera mala. Como también yo les quiero decir a los que quieran escribir un libro, yo me llevé muchos años en el que escribí un libro, lo dejaba. El secreto de escribir un libro es que tengan claro el tema que te gusta. Y en el momento en que lo tengas claro, Pepe, lo único que tienes que hacer es sentarte y empezar a desarrollar el tema. Me decía un mesero, oiga, ¿yo podría escribir un libro? Por supuesto, mira, yo no soy mesero, pero tú podrías escribir el tipo de clientes, el tipo de clientes que atiendes, el cliente exigente lo desarrolla, el cliente comprensivo. Y oiga, fíjese qué buena idea. El que deja buena propina. El que deja buena propina, sí. El que lo estás atendiendo súper bien y no te deja poco. Y aquel que no le hacías mucho caso y que fue un cliente espléndido, ¿no? ¿Cuántos clientes, Pepe, son duros? A ver, señor, yo no le pedí eso y va para atrás. Hay una amplia variedad. Hay una amplia variedad de clientes. Entonces me decía, oiga, fíjese que me da una buena idea. Entonces yo considero, Pepe, que la pasión juega un papel muy ingrediente para la felicidad. Y otro, para ir cerrando, Pepe, algo bien importante que debemos de trabajar, que tiene que ver con, que se llama autoestima. Yo te quiero decir, Pepe, que el ingrediente más importante de la autoestima se llama autoaceptación. El ingrediente más importante. Y te quiero decir, se lo quiero comentar aquí a tu auditorio, que no hay desgracia más grande en este mundo que no aceptarse, que no quererse, que no amarse, que verse todos los días en el espejo y decir, no me gustan mis piernitas, no me gusta mi nariz, no me gustan mis orejas, porque estoy tan mojón, porque estoy tan orejón. Y yo les digo, no hay desgracia más grande. Es cierto. Imagínate, Pepe, querer jugar fútbol y no jugar por miedo al hacer el ridículo, al famoso que dirán. Quererse meter a la playa en traje de baño, en traje de baño o en un bañador y no poderse meter porque tienes miedo a que te vean tus piernitas de chichalaca o de chicharra. Entonces, cuando una persona se acepta, Pepe, estás del otro lado. Pero claro, es algo que hay que trabajarlo. Claro. ¿O no? Hay que trabajarlo. Yo creo que es muy difícil que una persona sea feliz, tenga éxito, si no se acepta. ¿Sí? Entonces, son ingredientes que nos ayudan, competencias que debemos de conocer, Pepe, para ser feliz y para poder tener éxito en este escenario, como yo decía, en un principio diferente. Conocer y cultivar. Conocer y cultivar. ¿A qué nos va a llevar? A tres cositas. Primero, a tener un pensamiento autónomo. La gente con pensamiento autónomo se conoce, decide, elige por qué estoy aquí, cuándo me tengo que ir y cuando quiere uno irse, te vas. No hay influencia de terceros. También
para poderle dar solución a estos problemas que hemos comentado, del divorcio, de la falta de trabajo, ¿sí? De la falta de realización, para que con todas estas capacidades pueda solucionar los problemas a los que nos estamos enfrentando. Y tercero, para algo bien importante, Pepe, que es cuando trascendemos, cuando somos creativos. Cuando somos creativos, Pepe, ¿a ti te gusta la comunicación? Esto te llena estar aquí. La otra vez fui a la Filarmónica, hay 60 músicos y observaba a los 60 metidos en su tema, Pepe. Claro, aquí. ¿Por qué? Porque están en lo que les gusta, son como pequeñas células que en su conjunto hacen que funcione el órgano. Que funcione. Entonces, es un tema que me apasiona, Pepe, que tiene que ver con plenitud. Pero si te das cuenta, en la orquesta podemos tomar una gran enseñanza, porque el que toca el trombón no es igual al que toca la trompeta, o al que toca el piano, o al que toca el violín. Cada uno requiere su propia genialidad y cada uno tiene su propia complejidad. Ninguno tiene una complejidad mayor que el otro, porque al violinista dale la trompeta y verás qué hace. Y al revés también. Sin embargo, cada uno en su nivel de competencia hacen lo mejor que pueden para que ese conjunto llamado orquesta produzca algo que tenga melodía. Y cuando tiene algo melodía, quiere decir que las ondas son amables. Las ondas del ruido son picos, son agresivas, molestan. La armonía y la melodía no. Fíjate, Pepe, ahora que me comentas de esto. En una ocasión fuimos a una reunión familiar, y entonces las familias, yo les decía, porque me pedían que dijeran un mensaje, y entonces se me vino a la mente el tema de armonización, y yo les dije, miren, primero vamos nuevamente a quitar los mitos. Las familias, por supuesto, que como seres humanos somos complejos, tenemos roces, la que llega tarde, el que llegó temprano, el codo, el espléndido. Pero le dije, el secreto de la familia para poder convivir se llama armonía. Y la armonía tiene que ver con ese ejemplo que ponías muy bien de una orquesta. El desempeño de cada quien en su nivel de competencia. Entonces le decía, queremos convivir, tenemos que ser como esa orquesta, en la que cada uno de nosotros, de los miembros de la familia, es un virtuoso en un instrumento, en su nivel de competencia. Sí, y en ese momento, sí, la familia va a estar en armonía. Claro. Y lo mismo pasa en mi trabajo. Yo cuando llegué a mi trabajo, quería jugar a la Madre Teresa de Calcuta, que decía que nos llevaba con hasta que dije, a ver, yo creo que el tema es que si se caen mal, si se espejean, ahí tengo un tema que se llama si te choca, te checa. Léanlo, ahí le van a decir qué es lo que sucede. Sí. Yo les decía, no quiero que se lleven bien, quiero que haya armonía a la hora de trabajar, que cada quien hagamos lo que tenemos que hacer. Los músicos de la orquesta pueden estar peleados a muerte afuera, pero una vez que entran al escenario, toman su instrumento y empiezan a tocar, todo se olvida por un instante. Sí, y esto sucede. Pues por supuesto que sucede, si no lo estoy inventando. No, por supuesto, esa es la condición humana. No puede ser siempre, no soy monedita de oro. No soy monedita de oro. Y fíjate, cuando podemos entender esto, y esto sucede hasta en cualquier equipo de trabajo, un equipo donde haya más de 2 personas. En un equipo de fútbol. Ya es equipo. En la que existe la estrellita, en la que existe la otra estrellita de otro lado, el que está mal pagado, el que está mejor pagado. Pero en ese momento en que entran al campo de juego y cada quien hace lo que tiene que hacer, se convierte en éxito. Así es, en equipo además. En equipo. Fíjate que hablábamos de la gente que tira la basura, y aquí estamos cayendo en un círculo vicioso, porque la educación es sumamente importante, y eso lo sabemos tú y yo, pero también sabemos que el ejemplo arrastra. Sí. Y cuando el niño se levanta y desde que nace hasta que tiene la oportunidad de emigrar, no hace otra cosa más que ver que en el camión de enfrente sacan la mano y tiran la basura, él piensa que esa es la normalidad social del lugar, y entonces lo repite sin maldad. Sí. Y por eso es que tenemos este tipo de problemas, porque hay un mal ejemplo que se va repitiendo, y no hay nadie, absolutamente nadie,
ninguna autoridad que debería de ser que ponga un basta para poder romper con la continuidad. Con la continuidad. Fíjate cosa que dice que el ejemplo arrastra. Yo muchas veces le comento a los papás, les digo, miren papás, déjense de darle tanto consejo a sus hijos. Ahí estamos dándole los consejos. Si las palabras convencen, el ejemplo vence. Vence y arrastra, sí, por supuesto. Demos buen ejemplo a nuestros hijos. Con no eso. necesitamos estar dice. Los papás somos muy incongruentes. Hijo, no tomes, y al niño lo mandamos por las caguamas, pues. Hijo, sé puntual, y lo llevamos tarde a la escuela. Yo conozco alumnos, Pepe, que recibieron la medalla al mérito deportivo, al mérito en conocimiento. ¿Y qué crees, Pepe? Cuando sin papás, porque el papá no fue, o la mamá no fue. Y cuando platico con el papá, dices que tenía trabajo. Pues no, que tu hijo es más importante. Pero es más importante la comida. Entonces era más importante el trabajo. No, es que como diario, está bien, pues ahí nos quedamos, pues con esa creencia. Sí, pero la abuelita la pudieron haber mandado. Claro, se soluciona. Alguien, un representante. Un representante, Pepe. Entonces es importante lo que comentabas, el ejemplo, Pepe, arrastra. Ahorita que sigas un poquito más adelante te voy a hacer otra pregunta. ¿Ya? Algo nada más para ir redondeando Sí. esto, Pepe. El perfil de líder que yo decía que para ser feliz, para ser un líder, para ser un buen servidor público, un buen padre de familia, para ser un buen ciudadano, hay que ser una persona de valores, ya lo comentamos, y de actitud. Hay que ser un promotor de la paz. En todas partes seamos promotores de la paz. Hay que tener confianza en sí mismos, tener una buena autoestima, hay que tener una buena actitud, ¿sí? Y un tema más, debemos de manejar una comunicación asertiva, fíjate. Son temas que ya los hemos escuchado. Sí. Tenemos problemas con la pareja, ¿qué te dicen, Pepe? Platique como pareja. Sí. Pero no nos dijeron cómo. Sí. Tenemos problemas con los hijos, platica con tus hijos, pero no nos dicen cómo. Por eso cuando regresan a terapia, dicen, sí, platiqué con mi esposo y me mandó. Platiqué con mis hijos y la cosa como que le echamos más. Sí, lo que pasa, Pepe, No hay técnica. No hay técnica, es importante. Mira, yo le he preguntado a las personas que si quieren tener una buena calidad de vida. Y me dicen sí. Le digo, ¿y saben en qué se basa una buena calidad de vida? Le digo, la buena calidad de vida se basa en nuestras relaciones. Y como nosotros nos relacionamos, Pepe, juega un papel muy importante la comunicación. Tú dime, Pepe, ¿qué haces desde que te levantas? Comunicarte. Desde que te levantas. ¿O no? Sí, es cierto. Me levanto, tengo dos elecciones. Una, saludar a la persona que está conmigo a mi lado, decirle qué pasó, corazón, buenos días. O la otra es ni hablarle. ¿O no? Si esta persona está en el baño, tengo dos elecciones. Si yo llevo prisa. Una, decirle, corazón, ya vas a salir porque fíjate que se me hizo tarde. O la otra es, oye, siempre me ganas el baño, sabes que llevo prisa. El camino a tu trabajo, Pepe, lo mismo. Sea en el transporte público o sea en coche propio, tú decides si quieres vivir pequeños infiernitos. Así es. Todo el día. Fíjate lo importante de la comunicación. Nada más que cuando yo doy esta plática de comunicación, Pepe, me tengo que meter, no puedo dejar de meterme, porque ¿qué hay detrás de una mala comunicación? Y tengo que meterme al tema emocional. Fíjate qué interesante decir, no me meto al tema que para que haya una comunicación debe haber un receptor y una persona que recibe y que debe de haber un mensaje. No. El emisor y el receptor. El emisor y el receptor y el mensaje. Yo no me meto a ese tema, yo lo que me meto es, a ver, si tú sabes que debe de haber una buena comunicación, ¿por qué no la hay? ¿Por qué no la hay? Y entonces sí hay una respuesta de tipo emocional. Mira, hay personas que se comunican de manera agresiva. Te hablan agresivamente y cuando tú le dices, estás enojado, te dicen, no, pero así soy. El padre, el hermano, el maestro, el jefe, de manera agresiva. Y tiene un porqué. Sí. Hay otros, Pepe, que son al revés.
que para todo te dicen sí. Hay una comunicación, ¿sí? Y para todo te dicen sí. No pueden decir no puedo, no quiero. Ahora, No estoy de acuerdo. no estoy de acuerdo, ¿eh? Y tiene un porqué, Pepe. Sí. Ahora, y hay otras personas que no se meten en problemas. Ven problemas y dicen, Pepe, ay, nos vemos, voy por una tacita de café. O voy al baño. O voy al baño. ¿Sí? Entonces, tendríamos que revisar primero qué tipo de comunicador eres. Si eres un comunicador agresivo, si eres un comunicador pasivo, si eres un comunicador que le da la vuelta a las cosas, o si eres un comunicador asertivo. Un comunicador asertivo, Pepe, seguro sabe escuchar y sabe dirigirte a ti. Y responder. Y responder. Con No- asertividad. Con asertividad y no te falta el respeto. No. No hace falta. Pero, ¿qué sucede cuando aquella persona no se puede contener? Es lo que se tiene que revisar. Entonces, el tema de comunicación, Pepe, es muy interesante porque no se trata nada más de decir a las personas sean asertivos. Sí, pero ¿con qué se come la asertividad? Claro. Entonces, primero nos tendríamos que ir porque la persona que es agresiva a la hora de comunicarse lo es. Y entonces, cuando ya empezamos a platicar, fíjate lo que sucede. ¿Sabes por qué es agresivo? Porque tiene frustraciones. Porque tiene frustración, porque tiene miedo de que le falten el respeto. Entonces la manera, Pepe, de que no le falten el respeto, cuando el maestro llega a clase, pues es hablándole fuerte a los alumnos. El padre de familia, pues es gritándole. Y entonces tiene que gritar para que no se coloca un escudo. Se coloca un escudo. Así es. Ahora, ¿qué sucede con el que no sabe decir que no? Ya cuando platicas con ellos, Pepe, ¿cuál crees que es su miedo? Miedo al rechazo, miedo a que lo excluyan, miedo a no pertenecer al equipo que corresponde. Que corresponde. Sí. Yo le digo a los alumnos cuando doy conferencia a los jóvenes, ¿ustedes saben a quién mandan por las tortas? ¿A quién más? Pues al más. Y se empiezan a reír ellos. Porque dicen, Javiercito, ese nunca dice que no. Javiercito, a las tortas, sí. ¿Por qué voy? Para que no me excluyan. Pero yo te voy a decir, hay algunos que van a las tortas, no por tontos, sino porque se quedan con el cambio. Bueno, pero... Hay otros que van porque le piden al tortero que le ponga su torta más. O sea, hay diferentes Sí, formas de, claro, de pero ahí ya estamos hablando de una persona, Pepe, que ya tiene un porqué, ¿no? Por supuesto, que todos tienen un porqué. Mira, tú tocas un tema bien interesante. A mí siempre como psicólogo lo primero que nos dicen, ¿es bueno o es malo? Fíjate lo que nos dicen. Te dije, es que para lo que unos es bueno, para otros es malo. Por poner un ejemplo, volviendo al tema de las tortas. Pues aquel muchacho que se siente chiquito porque lo está mandando a las tortas, pero aquel que sabe por qué va a las tortas. Porque sabe que le va a tocar la torta más grande o que allá le dan claro, una, o no. Claro. Ahora, muchos en terapia, Pepe, cuando ya salen, les dices, necesitas alzar la voz. A otros le dices, necesitas bajarle de volumen. ¿O no? Le digo sí o no. Yo me recuerdo que una persona me decía a mí, Javier, ¿cómo me tengo que dirigir? Pues como te salga del corazón. Pues claro. No es que le digas licenciado, no que le digas don, no es que lo tutees como Pepe, como Javier. Al final es como te salga del corazón. Así es. Entonces, este tema, Pepe, estos temas son Tengo una última pregunta, sí, Pepe. porque veo que ya concluiste con tus temas. ¿Cuál es tu acepción de la palabra o del significado? ¿Cuál es el significado del sabio? Porque sabemos que hay personas que saben mucho, pero no son sabios. Esos son acumuladores de conocimiento. Sí. Pero ¿en qué consiste la verdadera sabiduría? Mira, Pepe, yo considero lo que yo me ha llevado a la práctica. Sí. Primero, Pepe, hay que estar en paz consigo mismo. Okay. Una persona que está en paz consigo mismo, Pepe, tiene que ver con un recorrido en la que a lo largo de su vida va realizándose, va sintiéndose satisfecho. Eso, Pepe, le da a la persona conocimiento, le da a la persona sabiduría. Cuando hay plenitud, Pepe, sucede también algo bien importante. Cuando hay plenitud no compites, cuando hay plenitud no envidias. La envidia no es más que querer lo que aquel quiere. Sí.
La competencia es reconocimiento. Yo no me refiero a la competencia porque alguien me decía, pero hay que competir. Bueno, cuando se trata de competir, pues hay que competir para ganar. En un juego de para fútbol, eso son las competencias. Para eso son las competencias, Sí. pero a ver, yo no hablo de competir, de estar permanentemente queriéndole ser superior. No. Querer Inventando competencias. o por adquirir reconocimiento, Sí, Pepe. Entonces, sí. para mí la sabiduría, Pepe, tiene que ver con una persona plena, con una persona realizada. Hay gente muy sabia, muy de extracción muy humilde, hay gente muy sabia de extracción económica de abundancia, pero para mí tiene que ver con esa parte de satisfacción. El conocimiento puede o no estar considerado dentro de la persona a la que se adjetiva como sabio. No es una condición sine qua non que la persona sabia tenga conocimiento, pero sí es una condición sine qua non que la persona sea empática. ¿Y qué es la empatía? Ponerte en los zapatos de los demás. Y si tú te pones en los zapatos de los demás, vas a poder entender el sufrimiento o el gozo del dueño de los zapatos, para acabar pronto. Sí. Y eso te va a permitir tener un diálogo en el mismo nivel y con el mismo lenguaje. Eso va a hacer que uno se acerque al otro y haya una identificación. Sí. Cuando hay una identificación, hay confianza. Y cuando hay confianza, hay confesión. Y cuando hay confesión, hay unión. Y cuando hay unión, hay sabiduría. Hay sabiduría. Wow. Ahí está. ¿Te gustó? Sí. Ahora fíjate, Pepe, todo eso, para llegar a toda esa parte, la empatía, yo fui a un taller. Yo, pues, obviamente me gustan mucho los talleres de desarrollo humano, y una psicóloga hacía una dinámica en la que dejábamos los zapatos y después nos decía que nos pusiéramos los zapatos de otro. ¿Te quedan? No me quedan. Entonces decía, tienes que ponerte en los zapatos de otro. Claro. Pero te quiero decir, Pepe, la empatía, toda esa parte, Pepe, para poder llegar, hay que realizarse, Pepe. Cuando uno se siente pleno, se siente realizado. Si no, no se puede. Pues si no, no se No, puede. no. Por Pepe, supuesto. es muy interesante. Quedó material para otro día. Pues todavía tenemos tiempo, Javier, si algo quieres agregar más, si quieres tratar algo más. Pepe, agradecerte. Ok. Agradecerte, Pepe. La realidad, el tiempo se me pasó volando. Sí. 1:15, 1:20. Y parecía que no, ¿verdad? Y parecía que no. Por eso yo te decía, son 48 temas del libro. Es un libro. Ahí está, sí. Donde lo abramos. Sí. Es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó, renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó. ¿Cuántas veces decimos los hombres son buenos? Ya no creo en el amor. Vean este tema y se van a dar cuenta que sucede, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Bueno, pues entonces con esto damos por terminado nuestro programa. Les recomiendo una vez más el libro de Javier Galeana Cadena, Si te choca, te checa. Se los recomiendo, yo lo leí hoy en la mañana, tiene 48 temas selectos de desarrollo humano que vale la pena que lo haga. Pero dinos, que das cursos de desarrollo humano, pero no nos dijiste dónde. Prácticamente ahorita, Pepe, porque yo soy servidor público, Sí. los doy en las vacaciones de verano. En las vacaciones Busco de verano. un lugar céntrico. ¿Algún Pepe. número de teléfono que podamos poner para que se comunique contigo si están interesados? Ya en su momento, Pepe, como Ok, gracias a las posteriormente. redes sociales, yo subo, Está bien, lo me promuevo a parece través de las perfecto. redes sociales. Muy bien, está bien. Así Si no, es. aquí nosotros haremos algún comentario. Aquí haremos algún comentario en un futuro programa cuando Javier esté disponible para que podamos tomar Ahora, uno de es estos fácil cursos. localizarme, es decir, por Sí. inbox. Ok. Es decir, yo le sugiero Javier mucho- Galeana Cadena, búsquenlo en Facebook, Javier Galeana Cadena, ahí lo van a encontrar. y ahora por inbox, que es una comunicación, podemos ir privada. Sí, el inbox es el mensaje pero te tienen que localizar primero para poderte mandar inbox. Inbox, Se sí. tienen que localizar primero en Facebook, hacerse amigos en Facebook y luego ya poderte Y ya mandar poderme inbox. mandar, sí. Sí, ese es El único la inconveniente. ruta, esa es la Ajá. ruta, esa es la ruta. Y esa es la ruta que yo le pido a usted que siga para que localice a Javier y pueda aprovechar todos los conocimientos que tiene y sobre todo la experiencia y tome uno de estos cursos que créame que no le va a sobrar.
Tal vez piense usted ahora que no le haga falta, pero yo le puedo asegurar que el conocimiento en este sentido y en lo que nos rige la vida emocional y la conductual son aspectos que nunca nos sobran y que son sumamente útiles no solo para nosotros, sino para nuestra pareja y para quienes nos rodean. Con esto quiero agradecerle infinitamente la presencia de Javier Galeana Cadena la tarde de hoy, pero sobre todo quiero agradecerle a usted que nos haya permitido entrar a sus hogares y lo invito a que lo haga una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. Sí, buenas tardes, gracias, Pepe. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.